que incluyen la ecología tienen que ver con la cadena alimenticia, se basan en la cadena alimenticia. Entonces, si no entendemos esto, no vamos a entender los demás. ¿Por qué ocurren cosas como las que ocurren? Por ejemplo, ¿por qué ocurren relaciones entre especies? ¿Por qué una especie se come a otra y cosas así? ¿O por qué no se la come? Entonces, todo eso depende de lo que nosotros llamamos cadena alimenticia. ¿Ok? Y vamos a ver, ¿qué es la cadena alimenticia? Teacher, es como donde el conejo se come el pasto, el zorro se come el conejo y alguien se come el zorro. Sí, Jesús. ¿Cómo interrumpes? Cálmate. Entonces, ¿qué es? Pero es más complicado que eso en realidad. ¿Qué es la cadena alimenticia? Vamos a entender que, como decimos que es una cadena es una argollita que está pegada a otra, que está pegada a otra. Vamos a ver si la puedo dibujar por acá. Entonces, si entendemos esto como una cadena de verdad, entonces lo que tenemos es algo así, ¿no? Tenemos muchas cositas pegadas una al lado de la otra. Entonces el hecho de que nosotros llamemos a esto cadena implica que está compuesta por varias partes y esas partes están conectadas entre sí. Si tan solo una de estas se rompe, la cadena entera se rompe y ya no es una cadena, ya no sirve, ya pierde toda su utilidad. Eso mismo pasa con la cadena alimenticia. Es un conjunto de procesos. Cada una de las argollitas, que se llama eslabón, es un proceso. Y ese proceso está conectado con el que viene antes, con todos los que vienen antes que él y con todos los que vienen después de él, como el avatar, que el avatar está conectado con los que estuvieron atrás de él y él se conecta con los que van después de él. Es lo mismo, acá tenemos procesos individuales, pero no independientes. Cada uno de ellos va a depender de los que están antes que él, antes en tiempo y antes en, en nivel. Ahorita vamos a ver estos niveles. Ahora, si estamos hablando de procesos, quiere decir que algo está siendo procesado, ¿cierto? ¿Qué es lo que está siendo procesado? El término cadena alimenticia nos haría pensar que se procesan los alimentos, ¿cierto? Se procesa la comida. Pero en realidad en la cadena alimenticia no estamos hablando de comida, no estamos hablando de alimentación realmente, ni tampoco de alimentos, ni de nutrición, ni nada de eso. Eso se llama dieta. Lo que estamos hablando o lo que va circulando entre los distintos organismos es la energía que está dentro de esos alimentos. No es el alimento, es la energía dentro del alimento, la que va pasando desde la planta hacia el conejito y del conejito al que se coma el conejito y luego al que se coma ese y por último a las bacterias que se comen a lo último que se haya muerto. ¿Ok? Lo que va pasando de uno a otro no es la comida, es la energía, pero esa energía viene de un sitio y eso es lo que nos va a dar los niveles. ¿Qué tan arriba en nivel de pureza o abajo está esa energía pasando? ¿Ok? ¿De dónde se va a originar la energía? Se va a originar en el Sol. Para nosotros, en el planeta Tierra, la energía va a tener siempre su origen en el Sol. Del Sol va a pasar a las plantas y a las bacterias que utilizan la luz y de allí a los que se la coman. Y por ahí va a ir pasando. ¿Y dónde va a terminar? Cada vez que un organismo se muere y pasa a la tierra y las bacterias lo degradan y los hongos lo degradan y lo convierten en polvito, allí se acaba la cadena alimenticia y se reinicia, de hecho. Se acaba, pero esa energía pasa a las bacterias y de las bacterias puede pasar a otro ser vivo que se la coma, ¿ok? Entonces, según cómo va viajando esa energía, vamos a tener lo que llamamos niveles tróficos, ¿ok? Un nivel de energía. Y vamos a tener 4 niveles. El primer nivel es el de los productores, que son los que producen el alimento primario, ¿ok? Luego vamos a tener un segundo nivel de consumidores o consumidores primarios, que son los que se van a comer lo que produzcan los productores. Luego un tercer nivel, que son los consumidores especiales, y ellos no producen alimento, ellos lo consumen, pero lo consumen de una fuente distinta al resto. Ellos no se comen a los productores, ¿ok? Ellos se comen otras cosas bastante raras. Y por último, el último nivel
es el cuarto y comprende a los desintegradores, que son los que ¿El se hongo? encargan, los hongos y las bacterias, pero principalmente los hongos. Y ellos son los que se encargan de comerse a estos tres, por igual, y una vez que estén muertos. Y suena feo, yo sé que suena feo, pero lo que hacen es que la energía que fue pasando de acá y acá y acá vuelva todo a la Tierra, deje de estar dentro de los seres vivos y vuelva a la Tierra, así como en el ciclo del carbono. ¿Ok? Entonces, empezamos con el primer nivel. El primer nivel va a estar compuesto por organismos autótrofos. ¿Ok? ¿Qué significa autótrofo? Que produce su propia comida o que se alimenta solo. En realidad eso es lo que significa, se alimenta solo. Entonces los organismos autótrofos, vamos a esperar que entre John para continuar. Hola John, buenos días. Acá vamos a empezar, ¿ok? No tenemos mucho tiempo. Entonces, como les decía a los demás, bueno, vamos a traer rapidito. ¿Por qué no se mueve? Ya, para John, rapidito. Vamos a tener 4 niveles, que son los que vamos a tratar ahorita, que son los niveles tróficos o niveles en los que se procesa la energía de la naturaleza, la energía que utilizamos para alimentarnos. Y ahorita vamos con el primer nivel, que es el nivel de los productores. Como dice el dibujito, son plantas, ¿ok? Entonces, el primer nivel va a estar compuesto siempre, exclusivamente por organismos autótrofos. Ahora, no solamente los autótrofos son plantas, también hay bacterias y algas, ¿ok? ¿Qué significa la palabra autótrofo? Significa que se alimenta a sí mismo, ¿ok? Auto es a sí mismo y trofos es alimento. Entonces los autótrofos son organismos que producen su propia comida, ¿ok? Dime Jesús. Allá. Ahora, ¿qué podemos tener acá? Lo más común que tenemos como organismo autótrofo, y lo que puse de fondo, son las plantas. Las plantas realizan fotosíntesis, absorben la luz del sol y el dióxido de carbono del aire y lo transforman en azúcar, en glucosa. Entonces ellas están produciendo su propio alimento. Sin embargo, las bacterias hacen eso también. Muchos tipos de bacterias y lo hacen de distintas maneras. Por ejemplo, hay bacterias que hacen fotosíntesis con oxígeno. Hay bacterias que hacen fotosíntesis con azufre. Hay bacterias que no hacen fotosíntesis pero utilizan azufre. ¿Ok? Hay otras que utilizan radiación nuclear. Entonces, todo organismo que utilice fuentes inorgánicas de, de alimento lo vamos a llamar autótrofo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los autótrofos y por qué los llamamos productores? Porque ellos están tomando una fuente de energía que no es orgánica, sea la luz solar, sea el azufre puro, sea la radiación, sea cualquier producto inorgánico, y lo están transformando en algo de los seres vivos, es decir, en una biomolécula. Y eso ya lo vimos en química, cuando vimos biomoléculas y esas cosas, vimos bioquímicas. Entonces, ¿en qué lo transforman? Los productores lo primero que van a construir es glucosa. En algunas bacterias no se produce glucosa, pero se produce otro azúcar distinto. Entonces, el primer paso es convertir la luz solar en azúcar. Y luego del azúcar, que es un carbohidrato, vamos a ir pasando a las otras tres macromoléculas, que son proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. ¿Ok? Entonces los productores van a construir las 4 biomoléculas o macromoléculas más importantes, carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, a partir de luz solar o de iones inorgánicos. ¿Ok? ¿Y qué pasa con eso? Que entonces de allí vamos a ir pasando a otros niveles. La planta o la bacteria produjo las 4 macromoléculas. Luego pasamos al segundo nivel, que está compuesto por organismos exclusivamente heterótrofos, ¿ok? Organismos que no son capaces de alimentarse a sí mismos. Ellos van a necesitar, obviamente, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, que fueron producidos por los productores. ¿Cómo los consiguen los consumidores? Comiéndose al productor. Así de sencillo. Entonces aquí vamos a tener distintas formas de consumirlo. Vamos a tener consumidores primarios, secundarios y terciarios.
Independientemente del tipo que sean, así como los productores iban a ser siempre autótrofos y podían ser plantas, algas o bacterias, en el caso de los consumidores ellos van a ser animales o bacterias. ¿Ok? Solamente esos dos tipos. Y vamos a tener entonces qué significa primario, secundario y terciario. Si un consumidor es primario, acá vamos a tener organismos herbívoros. Si son herbívoros, quiere decir que se comen directamente al productor. Se comen a la planta que hace fotosíntesis. O si viven en el mar, se comen al alga. O si son muy pequeños, se comen a las bacterias o al plancton. ¿Ok? Pero ellos se comen directamente al productor. Luego tenemos los consumidores secundarios, que son organismos o animales carnívoros. Ellos no se comen al productor, se comen al consumidor primario. ¿Ok? Y por último vamos a tener los terciarios, que son organismos o animales llamados omnívoros. La palabra quiere decir, boros quiere decir comer, ¿ok? Y omni quiere decir todo. Entonces omnívoro es que come de todo. Así como herbívoro es que come hierbas y carnívoro es que come carne, ¿ok? Entonces los terciarios son organismos que son capaces de obtener su nutriente, o sea, las cuatro macromoléculas, proteína, carbohidrato, lípido y ácido nucleico, tanto de los consumidores primarios como de los secundarios, como de los productores. ¿Ok? Pueden comer plantas y animales. Algo muy importante, esto, si un organismo es primario, secundario o terciario, no tiene que ver tanto con su ecología, sino con su fisiología. Por ejemplo, ¿qué puede consumir? Porque ¿qué es capaz su cuerpo de convertir en alimento? Digamos que tenemos a la ovejita de la foto, que es una ovejita de Nickelodeon, por cierto, ahora que me doy cuenta. Si a esa ovejita le damos carne, su cuerpo no es capaz de convertir la carne en nutrientes. Su cuerpo no es capaz de sacarle la grasa a la carne y convertirla en lípidos, ni es capaz de obtener proteína de la carne, ni carbohidratos, ni energía. Si a un consumidor primario lo alimentamos solamente con carne, se va a morir de hambre, se va a morir de desnutrición. En cambio, si a un consumidor secundario solamente le damos plantas, le va a pasar lo mismo. No es capaz de obtener energía de las plantas, de los productores. Entonces no se va a alimentar, no se va a nutrir, no va a construir proteínas y se va a morir de desnutrición. En cambio, el terciario puede obtener energía de las plantas y de la carne, de ambas. Y aquí sí va a depender de la época del año y de lo que tenga a su alrededor. Por ejemplo, el oso. El oso durante una parte del año se alimenta de fruta porque es lo que hay. Bueno, este oso de la foto, que es un oso pardo, un oso grizzly de Estados Unidos. Cuando se acaba la fruta y llega el pescado, empieza a comer pescado como si no hubiese un mañana. Entonces, dependiendo de lo que haya en mayor cantidad, él come una cosa o come otra. Nosotros, los humanos, estamos acá en terciarios. Los primarios los conocemos, vacas, ovejas, monos, etc. Ya. Los secundarios son animales como los gatos, los perros, las serpientes, muchas aves o casi todas las aves. Bueno, muchas aves, hay aves vegetarianas. Importante, y por qué les menciono acá al gato y al perro. No porque como son secundarios, y ya les expliqué, un gato y un perro no se pueden alimentar de plantas. Ustedes le pueden dar arroz, le pueden dar tallarines, le pueden dar pan, y él se lo va a comer tranquilo porque es rico, pero no se va a alimentar. Y de hecho se puede morir de hambre. Entonces, esas mascotas necesitan carne, son carnívoros, ¿ok? En especial los gatos, más los gatos que los perros. Entonces, ya terminamos con esos consumidores, o llamados también consumidores primarios. ¿Por qué? Porque se comen a los del primer nivel. Vamos también a tener los consumidores especiales. Como la palabra lo dice, ellos consumen alimentos, no los producen. Sin embargo, los consumidores especiales van a ser de tres tipos muy particulares: los carroñeros, los detritívoros y los superdepredadores. Quiero que tengo, no lo tengo acá. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Los carroñeros son organismos como el que tenemos acá en el fondo, que son aquellos que se alimentan de carne en descomposición. Solamente si la carne se está pudriendo y el animal ya está muerto, es que se lo come. No se lo come si está vivo.
¿ok? No lo mata, no lo caza, nada de eso. No le roba la presa a nadie tampoco. Solamente si el animal ya está pudriéndose, allí va y se lo come. Tenemos a los detritívoros, que son animales muy pequeños que hacen exactamente lo mismo que los carroñeros. Comen eh, materia en descomposición, pero también pueden comer plantas en descomposición, como hojas o troncos que se estén pudriendo. Aquí tenemos, por ejemplo, las termitas, tenemos las lombrices que degradan el suelo. Ellos son animales que comen detritos. ¿Y qué quiere decir eso? Detrito es lo que nadie más se puede comer. Digamos que acá llega el carroñero, que es este buitre que tenemos acá en el fondo, y se come probablemente un ñu, que es como un toro enorme de África, y obviamente hay cosas que no se puede comer. No se puede comer el pelo, no se puede comer las uñas, no se puede comer el cuero, no se puede comer los huesos. Eso que queda allí en el piso que nadie más se va a comer porque no puede, o que el animal ya no se puede comer, va a llegar luego algún insecto o algunos, sí, casi siempre insectos, o algunas aves, o lombrices, o gusanos, que son insectos, y se van a comer ese pelo, se van a comer esas uñas, se van a comer lo que dejó el, el buitre, el carroñero, ¿ok? Y lo va a dejar limpiecito, no va a dejar nada. Lo único que va a quedar son los huesos, porque los huesos no se lo come absolutamente ningún ser vivo, ¿ok? Porque los huesos son minerales. Y por último vamos a tener los superdepredadores. Un superdepredador es un depredador super, es decir, un depredador al que nadie se come. Vamos a volver a esta imagen. El secundario es un depredador, si es carnívoro es un depredador, pero a la serpiente se la pueden comer. Puede llegar un búho, puede llegar un oso, puede llegar un lobo, puede llegar otra serpiente más grande, puede llegar algún insecto y le envenena, puede llegar un águila y se la come. Sin embargo, si hablamos del oso, ¿qué clase de animal puede comerse un oso? Ninguno. No hay un ave que sea más grande que el oso. El oso es usualmente el depredador más grande de su hábitat. Entonces, cuando tenemos un depredador que nadie más se lo puede comer porque es muy fuerte, allí estamos hablando de un superdepredador. Él se come a quien quiera, pero nadie se lo puede comer a él. Y aquí no vamos a tener una enorme cantidad de animales. Vamos a tener a los tigres, usualmente uno o dos por ecosistema. Por ejemplo, a los leones en la sabana, o los tigres y los pumas en la selva, los búhos en la selva o en los bosques, los lobos, ¿ok? Los cocodrilos, los tiburones. Si se dan cuenta, son muy pocas las especies de superdepredadores y usualmente es una o dos cuando mucho en un mismo ecosistema. Imaginemos que tenemos a tres. Si tenemos un león, un tigre y un águila conviviendo juntos, los tres son superdepredadores, ellos comen a lo que quieren. ¿Quieren que la comida va a alcanzar para los tres? No. Empiezan a pelear y se matan. No se van a comer entre sí, pero se van a matar porque van a pelear por los alimentos, ¿ok? Entonces, ¿qué es, en resumen, un consumidor especial? Es un consumidor, un carnívoro, que tiene un rol ecológico distintivo, o sea, que él hace en su hábitat algo que nadie más es capaz de hacer. Si es un productor, ¿cuántos tipos de productores hay? Todas las plantas son productores. Si es un consumidor, todos los animales son consumidores, pero no todos son carroñeros, muy pocos lo son. No todos son detritívoros y no todos son superdepredadores. ¿Ok? Y por último, vamos a tener a los desintegradores, que son el último nivel trófico o el último nivel de la cadena alimenticia. ¿Qué hacen estos organismos? Principalmente vamos a tener acá bacterias descomponedoras, un tipo de bacteria en particular, y todos los hongos que existen en la naturaleza, todos, ¿ok? No hay ningún tipo de hongo que no sea descomponedor. Ellos lo que hacen es alimentarse de la materia orgánica y convertirla en materia inorgánica. Ese carbono que se había convertido por la planta en ácidos nucleicos, en ADN, en ARN, en lípidos, en proteínas, en carbohidratos, en celulosa de las plantas, en glucógeno de los animales, en músculo, toda la materia orgánica, inorgánica que era al principio solamente dos cosas, luz solar y dióxido de carbono.
todo vino de allí. Entonces el descomponedor va a convertir ese montón de macromoléculas orgánicas y las va a convertir otra vez en luz solar, no, perdón. La va a convertir en calor y la va a convertir en dióxido de carbono. La puede convertir en nitrógeno que libera el nitrógeno del ácido nucleico y de las proteínas y lo libera en el suelo. Entonces lo que hace es darle un final al ciclo. El ciclo empezó con la planta que tomaba algo inorgánico, la luz, y la convertía en algo orgánico, carbohidratos. Y termina con los descomponedores que convierten el carbohidrato en dióxido de carbono y en calor. ¿Ok? Eso nos trae a este dibujito complicadísimo. Complicadísimo de entender al principio, ¿ok? Esta última lámina la voy a borrar, esa no es de ustedes. Entonces, vamos a entender esto a partir del tamaño de la flecha, ¿ok? Eso es lo que quiero que vean, el tamaño de la flecha. Hay unas que son gordotas, otras que son delgadas y otras que son muy, muy delgaditas. Las flechas amarillas son el flujo de energía y las negras o azules son el flujo de materia, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de flujo de energía, estoy hablando de la luz solar que ingresa y que luego se transforma en calor, en reacciones químicas, ¿ya? La energía que utilizamos para movernos, para hablar nosotros los humanos, comunicarnos, cazar, etc. Energía química y energía solar. Y cuando hablo de materia, estoy hablando de las 4 macromoléculas que se forman dentro de la planta. Carbohidrato, lípido, proteína y ácido nucleico. ¿Okay? Hay que entender primero esa diferencia. Entonces vamos primero con la amarilla. La luz solar llega en muchísima cantidad al planeta Tierra. ¿Ok? Muchísima. No tienen idea de la cantidad de energía que llega del Sol. Sin embargo, solo una muy pequeña parte la utilizan las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas no son perfectas. No pueden aprovechar el 100%. Aprovechan si acaso el 5%. ¿Ok? Entonces esa energía que llega a la planta hace fotosíntesis. Una parte se pierde en calor. Cuando la planta, por ejemplo, libera vapor de agua o hace sus reacciones químicas para producir cosas, el calor se pierde. La planta siempre está perdiendo calor. Y allí parte de la energía se regresa a la atmósfera. No se utiliza por los seres vivos. Una pequeña parte, o sea, de ese 5% que había entrado, vamos a ver si lo empiezo a dibujar. No voy a dibujar nada. De ese poquito que ingresó a la planta, luego, digamos que el 1%, o el 3%, perdón, que no se perdió como calor, va a pasar al consumidor primario, al que se come las hojas de la planta, ¿ok? Y el consumidor primario va a absorber la energía química y la va a utilizar para sus propias reacciones químicas, para producir músculo, para hacer la digestión, para reproducirse, para correr, para alimentarse otra vez, para lo que sea. Sin embargo, cuando el animal respira, pierde calor. Y cuando suda, pierde calor. O sea que aparte de la energía que también se está perdiendo y una porción cada vez más pequeña se utiliza. Luego viene el consumidor secundario y se come al conejito. La energía química que está en el músculo, que está en las proteínas, que está en los carbohidratos del conejito, ahora pasa al consumidor secundario, que hace exactamente lo mismo con esa energía. Una parte la pierde en calor, otra parte la pierde para sus reacciones químicas y una pequeña parte la utiliza para crecer, para moverse, para lo que sea. Cuando este animal se muere, o el conejito se muere, o la planta se muere, bueno, la planta no se va a morir necesariamente, cuando tira las hojas al suelo, por ejemplo, o se le cae una rama seca, o cuando se muere. Lo que llega al suelo es aprovechado por los descomponedores. Aquí están las bacterias, aquí están los hongos, que convierten las hojas, el pelo, la carne, las proteínas, la convierten otra vez en materia inorgánica. La convierten en nitrógeno, en carbono, en fósforo, en azufre, que luego la planta reabsorbe por las raíces y una parte se pierde para siempre. Se convierte en rocas, se lava con la lluvia y va a los ríos, se va al fondo del mar, así como en ciclos biogeoquímicos que se va al fondo del océano el carbono, así, exactamente así. Ahora, eso es la energía se va perdiendo. En el caso de los descomponedores, ellos cuando transforman la materia orgánica en inorgánica, hacen muchísimo calor, producen muchísimo calor y muchísimo dióxido de carbono y metano.
que se pierde otra vez en la naturaleza, ¿ok? Se pierde el calor y mantenemos la temperatura del planeta, de hecho. Ahora, en el caso de la materia, por ejemplo, acá se convirtió en macromoléculas, en carbohidratos, etcétera. Luego, la materia sí se aprovecha de una mucho mejor manera. Casi toda la materia del conejito se transforma en materia del consumidor secundario, de este lince, porque cuando él se come la carne, la aprovecha casi al 100%. Lo que no aprovecha son los huesos, el pelo, las uñas, eso, ¿ok? Sin embargo, lo que no aprovecha el consumidor secundario, ¿quién lo va a aprovechar? El especial. Luego vienen las lombrices y se comen ese pelo, y se comen lo que queda, y lo aprovechan esa materia, ¿ok? Y una vez que aprovechan esa materia, entonces ahora sí, todos ellos pasan a la tierra, los descomponedores los vuelven a convertir en materia inorgánica. ¿Ok? Y aquí es donde se reinicia el ciclo. El de materia, fíjense la diferencia de palabras. La materia es un ciclo, de la planta al animal, del animal a la tierra y de la tierra a la planta. Se está repitiendo constantemente, ¿ok? Ese no es el color correcto. Se repite de qué forma en el ciclo del carbono, del nitrógeno, del azufre, del fósforo y del oxígeno. Los ciclos biogeoquímicos que vimos en la clase pasada son el ciclo de materia, ¿ok? El ciclo de materia se divide en los ciclos biogeoquímicos. Mientras que la energía no es un ciclo, es un flujo. Va pasando y se pierde. Y seguimos utilizando porque el Sol sigue mandando energía. Cuando el Sol deje de mandar energía, se acabó la vida en la Tierra porque ya no hay fuente de energía, ¿ok? Entonces, ahora sí, chicos, esto es la clase de hoy. ¿Quién tiene alguna pregunta? Algo que no hayan entendido, que no les haya quedado claro. Jesús. Ya. Entonces, ¿entendiste todo? A ver, dame un ejemplo de un productor que no sea la oveja. Un productor que no sea la oveja. Ajá. La vaca. ¿Seguro? ¿La oveja es un productor? A ver, el productor produce alimentos, ¿cierto? Yo dije que eran plantas. Entonces la oveja no es un productor. ¿Cuál es un ejemplo de productor? Ajá, el maíz es un ejemplo de productor, eso es cierto. Eh, Samira. Samira, ¿tienes audio? Samira no me contesta. Samira, vas a perder un puntito de participación. Yurixa, que hoy sí tienes audio, la semana pasada no tenías audio. A ver, Yurixa, dame un ejemplo de un consumidor terciario, de un omnívoro. Yurixa. Pues si tiene audio, se le aparece. Ya. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener de tarea? No, el conejo no come carne. El conejo solamente come vegetales. Entonces, para su tarea van a tener que buscar varios ejemplos de cada nivel, ¿ok? En este caso, la tarea que van a tener el día de hoy para biología es... Ah, me contestó por chat. El león. El león no es un carnívoro, al 100%. Es una ficha. ¿Ya? A ver qué hay en el chat. El león. No, el león es un carnívoro al 100%. Es un consumidor especial. El carnívoro es de hecho el león es un súper depredador. Nadie se come al león, ¿ok? Entonces, para esto tienen la última ficha que les queda, que es la ficha de cadena alimenticia. Y allí tienen que buscar unos ejemplos, ¿ok? Ejemplos de cada uno de los tipos de consumidores. Por ejemplo, consumidores primarios es la más fácil. Cualquier planta que se les ocurra es un productor. Consumidores secundarios, vamos a tener
a los especiales. Tenemos, por ejemplo, el búho, los águilas. Todas las águilas son consumidores especiales porque son súper depredadores. La cobra real, que es una serpiente enorme, es un especial también. Las anacondas. Dime, Piero. La tarea que está diciendo después lo va a colgar en la plataforma. Sí, la voy a colgar, tranquila. Ahora, dime. ¿Puede ser un cerdo? El cerdo es un omnívoro, sí. De hecho, el cerdo come carne y vegetales por igual. Y los cerdos pueden ser peligrosos porque pueden comerse a un animal. Un gato, por ejemplo, se lo pueden comer a un conejo. Un cerdo con hambre come lo que quiere en realidad. Hubo un caso de cerdos donde un cerdo se comió a su dueño. Jesús, yo no quería hablar de eso. ¿Por qué mencionas esas cosas? Pero sí puede pasar. Los cerdos en realidad son a veces depredadores. Si tienen vegetales, se van a comer los vegetales. Pero si no tienen, van a buscar carne, van a buscar comer lo que haya. Y a veces pueden ser peligrosos porque el cerdo es grande, es pesado, es fuerte y tiene unos dientes bastante grandes también. No sé si alguno ha criado cerdos. Sí, Jesús me dijo que criaba cerditos. Mi abuelo y mi papá criaron cerdos mucho tiempo, mi abuelo todavía, y me dan un poquito de miedo porque a veces pueden ser peligrosos. Y si el cerdo pesa 500 kilos, pues más peligroso va a ser. Entonces, ya les tomé una asistencia, ¿ok? Entonces, Steve, ¿por qué estás preguntando si no escuchas? ¿Tienes problema con el audio? Siempre me avisas por WhatsApp, creo que no me escuchas. Y no tienes micro. Entonces, los voy a sacar a todos porque quedan 3 minutos de Zoom. Y nos volvemos a conectar inmediatamente para química, ¿ok? Que vamos a pasar a nuestra